Ok, bueno, nuevamente para todos, muy buenos días. Antes de continuar, de empezar pues como con la guía de hoy, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Recuerde que tenemos nosotros en plataforma una actividad pendiente para entregar, ¿cierto? Entonces, quisiera saber si de pronto tienen alguna pregunta de esa actividad. Listo, entiendo entonces ahí el silencio como un no hay dudas, no hay preguntas. Listo, entonces, ¿Qué tipo de archivo es ese que mandó? ¿cómo me dijo? No, un PDF lo que mandó ahí, que guía número 3. Exacto, o sea, voy a entrar un momento aquí a No, la me plataforma. parece un Un momento, por archivo favor. raro. Ahí. Listo, entonces en plataforma les aparece eso. Ese es el cálculo integral, jueves 10-15, sí. Tenemos lo siguiente. Bueno, tenemos guía número uno, número 2, que es lo que estamos hablando en clase, ¿cierto? Ese que dice primer taller de seguimiento, que es la guía número 3, ¿sí? Ese es el taller entonces que debemos de desarrollar. Que debemos desarrollar. La fecha de entrega dice aquí entonces que fecha límite está para el 18 de marzo. ¿Sí? Está para el 18 de marzo. Si ustedes abren la guía, a ver que se descargue aquí, es esa. Entonces se calcula la derivada de las siguientes funciones trigonométricas. Un PDF, ¿cierto? Sí, señor, es un PDF. Y el tipo que no me deja abrir. Es un Me PDF. parece como tipo archivo. Y al final, o sea, tiene dos partes la actividad, y al final dice entonces comprobar las siguientes identidades trigonométricas. Tenemos 5 identidades. Esa es la guía pues, que tenemos allí para desarrollar. ¿Cierto? Ahorita les acabé de disponer esa guía número 4 que se llama Introducción a las integrales, pero mire que esto está como tarea. Recordemos que lo que aparece como tareas, ¿cierto? No es para entregar. Lo que hay que entregar siempre va a aparecer como taller de seguimiento y va a aparecer pues como taller. ¿Sí? Eso es como lo que de pronto la orientación que quiere el estudiante. Y es más, cuando ustedes abren el taller, ahí aparecen entonces unas especificaciones, objetivo, instrucciones de entrega, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a entregar? Aquí dice entre fecha 19 de marzo. Mire que la diferencia, por ejemplo, cuando yo coloco la guía, en la guía simplemente le coloco una instrucción pequeñita, simplemente, y no le estoy diciendo pues que hay que entregarlo, ni doy fecha, ni nada por el estilo. ¿Sí? Y es más, cuando son tareas, yo les coloco siempre para el 30 de junio. ¿Sí? Que mire, 30 de junio, las que son como tareas. O sea, son las guías que estamos desarrollando en las clases. ¿Sí? Muy bien, listo. Entonces, la idea es que ustedes descarguen esa actividad, la desarrollen y la entreguen. Aquí hay que tener claridad que la plataforma no nos permite entonces mandar la información, pero creo que a ustedes allá les muestra aquí al final el correo electrónico mío. Entonces ustedes tienen que mandármelo por correo electrónico. ¿Sí? En un caso de pronto de que no tengan el correo allí, me pueden escribir entonces por WhatsApp, porque ustedes tienen la comunicación por WhatsApp, y entonces yo les compartiría pues como el correo, en caso de que no aparezca, de que no esté. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí, nadie ha trabajado de esa guía. No han adelantado nada de esa guía. Listo, bien. Bueno, no hay problema entonces, la idea es que la... Profe, Sí, señor. de la guía, yo estaba revisando en plataforma, pero no aparecía. Sí, ella estaba disponible, porque mire que está la fecha de publicación. La publiqué el 4 de marzo. Perdón, aquí. Mira, aquí aparece la fecha de publicación, año, mes, día. El 4 de marzo estaba publicada. Y está hasta el 18. Bueno, aquí dice 18, yo le coloqué ya de 19. Bueno, es hasta el 18 realmente. ¿Sí? 18 Ah, entonces, pues, de revisar, a ver. es el próximo jueves. ¿Sí?
Bien. Un momento aquí, por favor. Me regalan 2 minutos, yo organizo aquí algo con el audio que tengo acá. Un momento. Es verdad que hice guía de actividad, pero Señores, qué pena, ahora sí estoy nuevamente con ustedes. Listo, entonces, bueno, igual todavía tenemos tiempo para desarrollar la guía, ¿cierto? Entonces, es bueno que les saquen pues como el tiempecito. Y recordemos entonces que esa es la primera nota pues como de la parte de seguimiento y que el seguimiento va entonces un 30% de la nota total. Profe, Sí, señor. la, todas las guías se entregan un mismo día, ¿verdad? Ah, no, no, no. Les repito acá. Son diferentes. No, lo que pasa es que cuando entra usted en plataforma, yo les estoy explicando de pronto eso. Todo lo que aparece como tarea, ¿cierto? Son las guías que yo les coloco a ustedes y que yo voy explicando en clase y que utilizamos para practicar, ¿cierto? Esas son tareas. Están para el 30 de junio, ¿sabes? El semestre se acaba antes. Pero yo las coloco siempre para el 30 de junio para indicar que esas guías van a estar siempre ahí disponibles. Por eso esas no hay que entregarlas,
¿sí? Ah. Estas guías que aparecen como tareas no hay que entregarlas. Lo que sí hay que entregar es lo que dice taller. Y mira que te explico cuánto, porque si entramos a la guía número 2, ¿cierto? Mira, tiene apenas ese comando. ¿Cierto? No tiene ninguna explicación indicando después de que ustedes tengan que entregar algo, nada así. Mire, aquí sí aparece pues el correo. Bien, pero si vamos entonces aquí donde dice taller, ¿cierto? Que es la actividad número 6 que aparece ahí, taller. Mire que aquí sí aparece entonces un objetivo y aparecen unas instrucciones. Aquí yo les especifico cómo ustedes van a entregar la actividad. ¿Sí? Entonces, aquí sí, eso es para Lo que entregar. dice taller. Exacto, lo que dice taller, sí señor. Ah, listo. Eso está para el 18, ¿verdad? Sí señor, para el 18. Ah, listo. Ok. Bueno. Ahora sí entonces vamos a iniciar entonces con esa guía. Esa es la guía número 4. Y tiene entonces como para hacer un preámbulo de lo que son las integrales, ¿cierto? Básicamente lo que vamos a abordar aquí entonces es el concepto de integral. Antes de pronto de abordar ese concepto aquí, yo les quiero mostrar un momento aquí un momento, una pequeña presentación. Un momento, por favor, yo lo busco por acá, que lo tengo en un PDF. Este es de un profesor de la Universidad de Digital, pero vamos a utilizar aquí porque tenemos aquí. Entonces tenemos lo siguiente, y es que cuando nosotros estamos abordando ese concepto, este campo del cálculo, estamos trabajando básicamente con dos conceptos claves aquí. El primer concepto que estamos abordando clave es el concepto de derivada, y ese segundo que vamos a iniciar hoy, que es el concepto de integral, ¿cierto? Pero todos esos dos conceptos están entonces soportados con el concepto de lo que es los límites, ¿sí? ¿Sí? Entonces necesitamos entonces tener claridad cuanto de que cuando nosotros abordamos el concepto del límite, y por allá en abordar el concepto del límite también hablamos entonces de lo que es la continuidad, nos damos cuenta entonces que hay funciones que no son continuas en cierto punto, entonces aparece entonces la derivada para tratar pues como de solucionar esa dificultad, ¿cierto? Entonces una derivada básicamente tiene como punto clave es el análisis de la pendiente de una recta en un punto que se asocia pues a una curva, ¿cierto? Ese es el concepto clave dentro de lo que es el cálculo diferencial. Nosotros aquí entonces les voy a mostrar aquí un momento. Bueno, la siguiente slide creo que lo tiene la gráfica. Aquí está. Entonces nosotros en cálculo diferencial veíamos por ejemplo que nosotros podemos dibujar una gráfica, ¿cierto? Y a esa gráfica le podemos entonces trazar una línea recta que corta la gráfica en dos puntos. Voy a intentar aquí trazarla lo más recto posible. La corta entonces a la gráfica en dos puntos. Vamos a colocar aquí un punto O y un punto P acá. Esa recta entonces dice que es secante, ¿cierto? Y en el caso del cálculo diferencial, lo que hacíamos entonces nosotros es ese punto O moverlo, o ese punto P moverlo, ¿cierto? De tal manera que se cierre totalmente pues esta distancia entre los dos, y que la recta trate pues como no ser secante, sino tratante de que sea tangente, o sea que la recta corte del punto, o toque a la curva, perdón, la recta toque a la curva en un solo punto. Ese es el análisis que uno hace. Para hacer ese análisis entonces uno halla la derivada de la función en ese punto, ¿cierto? Luego la halla aquí, 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 entonces tantas veces, infinitas veces como se pueda, hasta hacer ese movimiento entonces, y llegar aquí entonces como al punto de la recta secante, tangente. En esa división que uno hace, o en esas derivadas que uno calcula allí, esa gráfica se va partiendo entonces en tramos, en pedacitos, en porciones, ¿sí? Cuando se parten en porciones, entonces uno se pregunta, listo, entonces ahora
Si yo partiese en una porción aquí, se me está formando un rectángulo. Entonces, ¿cuánto sería el área de ese rectángulo? ¿Cuánto sería el área del siguiente rectángulo? Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, nosotros ya abordamos ahora otro concepto, que es el concepto entonces del área. El área que se forma por debajo de una curva, ¿sí? Respecto al eje X. ¿Sí? El área que se forma por una curva respecto al eje X. Entonces aquí tenemos nosotros, esa es la curva, y queremos entonces analizar este espacio que queda desde, no es un cuadrilátero, sino es de esta figura marcada por los puntos A, B, D, E, ¿cierto? Esos 4 puntos aquí. Si nos damos cuenta allí, la figura entonces no es un rectángulo, ¿cierto? Tampoco pues es un triángulo y nada por el estilo. Entonces uno, para analizarla, uno puede decir, bueno, con la geometría euclidiana que sabemos, podemos entonces trazar una línea. Voy a cambiar el color aquí de mi marcador. Entonces podemos trazar entonces una línea aquí e indicar entonces que yo puedo hallar el área 1, voy a llamarla aquí esa área 1, y ese es un rectángulo, ¿cierto? O sea, puedo conocer la base, puedo conocer la altura. ¿Ves? Entonces ya conozco esa superficie de acá. Pero también necesitamos entonces calcular el área de la superficie que está por encima. Entonces aquí tengo yo una dificultad, y es que para esa área puedo entonces trazar, ahí me van a disculpar aquí un momento esa curva que quedó bastante torcida. Podemos entre nosotros formar aquí entonces un triángulo, pero nos pasa lo siguiente, y es que ese triángulo que formamos aquí, o esa línea que forma este triángulo, puede tener un espacio o un área por encima del triángulo o un área por debajo del triángulo. O sea, la proporción de esa área no es de forma homogénea, ¿cierto? Y nosotros entonces, cuando aprendimos geometría por allá, nos enseñaron entonces el área, cambio, nos enseñaron entonces el área del triángulo, ¿cierto? El área del cuadrado, el área del rectángulo, pero figuras así como estas, bueno, y el área del círculo y otras más, pero figuras que de pronto son regulares, ¿cierto? Figuras que son regulares. Y cuando son irregulares, entonces uno trata antes de hacer porciones, pero siempre hablamos de polígonos, y los polígonos tienen una particularidad, y es que los lados que lo conforman son rectos, ¿cierto? Esos lados que lo conforman son rectos en esos polígonos. Entonces aquí no nos sucede eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar esa área? Listo, entonces aparece el señor cálculo integral, ¿cierto? Y nos dice, listo, usted en el diferencial halló la derivada de la función en ese punto, la halló en ese punto, la halló en ese punto, en ese punto, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ahora, cuando usted halló esa derivada, si usted puede entonces calcular esta área aquí, esa área, pero aún así, cuando analizamos esa figura, nos damos cuenta que entonces aquí se nos está pasando. Voy a cambiar aquí un momentico el color. Aquí, entonces la figura se nos está quedando todavía con una pequeña curva, ¿sí? Todavía tenemos aquí entonces una pequeña curva. Entonces, ¿qué haga, Lisa? No haga entonces esa porción tan grande, ese rectángulo tan grande, sino que hágalo lo más pequeño posible, ¿cierto? Porque una curva cuando se analiza, si la analizamos en fracciones muy pequeñas, por ejemplo, si yo analizo la curva desde aquí hasta acá, se nota entonces el quiebre, ¿cierto? Pero si yo empiezo a analizarla en porciones muy pequeñas, entonces esa fracción o esa curva que se va a ir disminuyendo. Entonces analice cada una de esas figuritas, cada uno de esos rectángulos muy pequeños, divididas en enésimos rectángulos como sea posible, ¿sí? Hay el área cada uno y luego entonces sume todas esas áreas, y eso le va a dar entonces el área de esta porción que tenemos aquí rayada en verde. Pero eso es un cálculo bastante engorroso, ¿cierto? Y muy repetitivo. Entonces aparece el cálculo integral y nos dice, listo, vea, como usted conoce la función que está dibujando la curva, como usted conoce de qué punto hasta qué punto usted la quiere analizar, ¿cierto? Entonces la integral le resuelve esa expresión, le resuelve esa área. Entonces aparecen las integrales definidas.
¿Por qué interdefinida? Porque tiene unos límites, límite inferior, límite superior, ¿cierto? Entonces uno integra desde cierto punto hasta otro una función que ha sido derivada. ¿Sí? Una función que ha sido derivada. Recuerden que en la primera tutoría yo les explicaba a ustedes que la integral se interpreta como la antiderivada, ¿cierto? Entonces por eso la integral nos devuelve como una función original. Aquí en este caso, cuando la integral es definida, entonces el resultado va a ser un número real, ¿cierto? Y en ese caso, ese número real, si estamos trabajando áreas bajo la curva, indicaría entonces el área que se forma bajo esa curva. Yo voy a borrar eso acá porque se nos pasa después para el slide siguiente. ¿Sí? Entonces, de eso es lo que nos vamos a preocupar ahorita. Pero para llegar a esas integrales, estuvimos haciendo entonces nosotros ese recorrido, lo que son las fórmulas de las derivadas. Deriva una constante que siempre nos da 0, ¿cierto? ¿Sí? Deriva una constante que siempre nos va a dar 0, que la suma de dos funciones que se están derivando, entonces es la derivada de cada suma de cada función. ¿Sí? La derivada del producto, ¿cierto? Derivada entonces del regla de la cadena, de una constante por una función. Ya vimos todos esos procedimientos de derivadas. Como también vimos entonces algunas derivadas, bueno, eso no lo estábamos en cuenta por ahorita, pero entonces tenemos algunas derivadas que son exponenciales y algunas derivadas que son logarítmicas. Ahorita último nos fuimos dedicando fue entonces a recordar y a revisar lo que son las derivadas de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y sus inversas, ¿cierto? ¿Sí? Estas entonces son otras reglas de derivadas que se llaman derivadas de funciones trigonométricas inversas. Como también hay que analizarlas, hay que revisarlas y uno con estas tablas uno trata de resolver de forma más simple y más fácil los ejercicios que se propongan, ¿cierto? Listo. Aquí eso lo dejé como tarea de que revisen porque no hemos abordado pues como esta partecita. Bien, ahora sí, conociendo entonces que hemos hecho ese recorrido, ¿cierto? De lo que es las funciones, límites, derivadas, llegamos entonces a lo que son las integrales. Y vamos entonces a empezar a trabajarlas con lo que son unas reglas que se llaman reglas inmediatas. Aquí sí yo voy a dejar ese slider, voy a pasarme entonces aquí al tablero y les indico entonces esas son las reglas básicas. La primera regla que tenemos por acá, ¿sí? Se denomina entonces que es la integral del diferencial. ¿Sí? ¿Cómo así que la integral del diferencial? O sea, aquí no tenemos entonces una función. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es un coeficiente y el coeficiente es un 1, en ese caso, ¿cierto? Tenemos un coeficiente y en este caso el coeficiente es 1. Entonces tenemos apenas es el diferencial. Cuando nosotros integramos el diferencial, su integral va a ser igual a x, ¿cierto? Esa es la integral x. Y siempre, ahora, porque vamos a trabajar con derivadas, perdón, con integrales indefinidas, aquí una claridad, esas son integrales indefinidas, entonces siempre le vamos a colocar al final un más c. ¿Sí? Eso es por ser una integral indefinida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso que es una integral indefinida? Si la revisamos o la comparamos con el slider que les mostré acá anterior, un momento por favor, aquí tenemos unos límites. Los límites hacen que sea definida la integral. ¿Por qué definida? Sabemos entonces que vamos a analizar desde este punto hasta este punto. Pero cuando no definimos los límites, como en este caso, miren, aquí no están definidos límites, entonces se habla que esa integral es indefinida. Entonces, al ser indefinida, siempre que integremos, al final le vamos a colocar entonces un más c. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí nuestra primera regla. ¿Sí? Entonces, integral del diferencial sería x más c. Bien. Ahora, la segunda regla que se desprende entonces de esta primera. Aquí cuando el coeficiente era 1, pero cuando el coeficiente es cualquier otro número real, ¿cierto? Cualquier otro número real, entonces, ¿cuál es su integral? La integral entonces sería la constante o ese coeficiente por la variable. ¿Sí? Por la variable, en ese caso x. ¿Sí?
Eso es como si, supongamos, vamos a hacer aquí a manera de un ejemplo. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, integral de 4 de x. ¿Sí? Entonces, miren que tengo aquí la función, bueno, la función no, el coeficiente, ese coeficiente es a, y tenemos el diferencial. Entonces, cuando yo integro esto, es como si yo hiciera la siguiente consideración. Como el 4 es una constante, yo lo puedo sacar por fuera de la integral, escribo mi integral y escribo entonces el dx, o sea, 4 por la integral de dx. Y aquí me remito, como les decía yo, a la primera regla, que el diferencial del dx es x más c, ¿cierto? Y este 4 está multiplicando a ese diferencial. Entonces por eso me quedaría 4, que es el coeficiente, por x más c. Bueno, dirán ustedes, por ejemplo, de que este 4 aquí está multiplicando a toda la integral. Entonces ustedes pueden haber colocado que 4 que multiplica a x más c, ¿cierto? Entonces, propiedad distributiva sería 4x más c. Esta c, les decía yo que es una constante de integración, ¿cierto? Es un número real cualquiera. Entonces, si un número real cualquiera yo lo multiplico por 4, ¿qué me va a dar? Otro número real, ¿cierto? Entonces, por eso no hay necesidad de colocar 4c aquí. Eso va a indicar que eso es una constante de integración, cualquier otro número real. ¿Sí? ¿Hasta ahí pregunta? ¿Preguntas? Listo. Bueno, entonces, esa es la segunda regla. La integral dentro de una constante por el diferencial, ¿cierto? Tercera regla que tenemos aquí. Tenemos entonces que es integral de una suma de funciones. ¿Sí? Integral de una suma de funciones. Entonces tenemos aquí que para integrar una suma de funciones, básicamente lo que hacemos es la integral de cada una de las funciones. ¿Sí? Aquí podemos hablar de suma, pues yo indico suma, o podemos hablar de la adición, mejor. Si hablamos del concepto de adición, indicamos que podemos sumar una integral, una función, o podemos restar, ¿cierto? Entonces por eso dice que es esto. Que la suma, la integral de la suma de o resta de diferenciales de funciones aquí, es la integral de cada una de ellas, la suma o la resta de cada una de ellas. ¿Sí? Y ahora sí, esta cuarta regla es fundamental. ¿Sí? Entonces esa es la regla fundamental del cálculo. Es más, se llama entonces como regla fundamental del cálculo, segunda regla fundamental del cálculo. ¿Y qué nos dice esa regla? Es que tenemos una función, ¿cierto? Que está elevado a una potencia. Una función que está elevado a una potencia. Entonces esta es la que nos lleva a entender que esto se entiende como la antiderivada. Si eso no logra entender, entonces que se lleva como la antiderivada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros derivábamos, recordemos que la derivada de una potencia, nosotros hacíamos es que el exponente pasaba a multiplicar y al exponente le restábamos 1. Entonces, como esta es la antiderivada, se hace entonces la operación contraria. Entonces, nuestra función, ¿cierto? O nuestra variable aquí, ¿qué hacemos entonces como operación contraria? Es que al exponente le vamos a sumar 1 y esa misma suma que tenemos aquí en el exponente se coloca entonces a dividir. ¿Sí? Al exponente se le suma 1 y ese n más 1 o ese exponente más 1 pasa entonces a dividir. Y miren que siempre colocamos el más c porque hablamos de integrales indefinidas. ¿Sí? Listo. Ahora, una claridad aquí, y es fundamental, y es que el exponente, ¿sí? El exponente tiene que ser diferente de menos 1. ¿Sí? El exponente de esta función aquí tiene que ser diferente de menos 1 para poder aplicar esta regla. ¿Por qué tiene que ser diferente de menos 1? Vamos a colocar aquí un contraejemplo. Vamos a decir entonces que la integral es de integral de x a la menos 1 de x. ¿Cierto? Si aplicamos la regla que nos dice acá, es que al exponente hay que sumarle 1,
Entonces nos quedaría que x elevado a la menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1. En el numerador no tendríamos problema. ¿Por qué? Porque nos va a quedar entonces es un x menos 1 más 1 daría 0, ¿cierto? Aquí no tenemos problema, pero donde tenemos el problema es que en el denominador también nos va a quedar 0. Y esa división no está definida en los números reales, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí una inconsistencia o un error matemático, como lo plantea pues, como las calculadoras, pero básicamente lo que nos está indicando allí es que no está definida pues para el conjunto de números reales, ¿sí? Listo. Entonces, por lo tanto, esa condición, cuando el exponente menos 1, se aborda con otra regla, ¿sí? Se aborda con otra regla. Y es entonces esa como un parágrafo, ¿sí? Es entonces como un parágrafo de esa regla número 4. Y es que, entonces, ¿qué pasa si el exponente entonces es menos 1? Cuando el exponente es menos 1, se entiende entonces que ese x elevado a la menos 1 se entiende como un cociente. Entonces se puede entonces reescribir como el diferencial. Voy a ampliar un poco aquí la imagen. Se entiende entonces eso como la integral del diferencial sobre x, ¿cierto? Y eso va a ser igual a ¿qué? Siempre va a ser igual a el logaritmo natural de x más o menos a, ¿sí? Más c. Entonces, siempre que vamos a nosotros a integrar, ¿sí? Que siempre nosotros vamos a integrar una función acá, entonces su integral va a ser el logaritmo natural de la función, o el logaritmo natural de x en ese caso, más c. ¿Sí? Eso es lo que nos indica entonces aquí la expresión. Bien, ese más a es porque lo asocian acá. Es que si tenemos entonces un x más o menos un coeficiente, entonces va a ser el logaritmo, ¿sí? El logaritmo natural de x más o menos ese coeficiente que tengamos acá, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos plantea. Listo. Llegando entonces a esa regla número 4, sin sus parágrafos aquí, entonces vamos a hacer una serie de ejemplos que nos ayuden a comprender esas primeras 4 reglas que tenemos, ¿cierto? Listo. Miren que tenemos aquí más reglas que vamos a abordar después. Tenemos aquí entonces esos ejemplos. Listo. Esos ejemplos. Entonces aquí tenemos inicialmente el primer ejercicio. Si lo logran ver bien, me indican por favor si lo logran ver bien. Hola, ¿si están en clase? Sí, profesor, sí. Les agradezco porfa que sí me contesten por favor, sí, para saber que no estoy hablando aquí solo. Listo. Sí, profe. Listo, profe. Bien, les agradezco. Listo, entonces aquí tenemos lo siguiente, y es que tenemos integral de 5 de x, ¿cierto? Integral de 5 de x. Con esos ejercicios vamos a tratar entonces de repasar un poco pues las reglas que les estaba mostrando entonces enseguida, ¿sí? Ahí ahorita. Entonces, ¿cómo integramos esta función? ¿Sí? Entonces, recordemos, son integrales indefinidas. Mire, todas estas son integrales indefinidas. Luego que logremos comprender y tener apropiadas las reglas de integración, así vamos entonces a trabajar con integrales definidas. ¿Sí? Listo, entonces tenemos integral de 5 de x. Aclaro aquí, ese de x es el diferencial, ¿cierto?, de la variable x. O sea, es una función que ha sido derivada respecto a la variable x. Esa letra que está después de la d indicaría la variable, ¿cierto? Por lo tanto, entonces aquí este 5 se entiende como si fuese un coeficiente solamente, ¿sí? Entonces su integral va a ser simplemente, aplicando pues como la regla y el ejemplo que hay ahorita, te lo podemos escribir como 5 por la integral de dx, ¿cierto? Y ahora, cuando integramos esa expresión,
Recordemos que en la primera regla nos hablaba del diferencial, la integral del diferencial, que es igual a ¿qué? La integral del diferencial es x más c, ¿cierto? Pero como aquí tenemos un coeficiente, entonces... ¿Sí? No, yo le iba a decir, sino que no me dio tiempo de activar el micrófono. Ah, ya, qué pena, tranquilo. Listo, entonces sería 5x más c. Eso es, ¿cierto? Pero entonces 5x más c. Recordemos que siempre Eso vamos a es como la entrar... anterior operación, profe. Correcto, sí señor, como esa, Entonces, porque ahora es 5. estamos aplicando esa regla, ¿cierto? La regla 2. Listo. Muy bien. Vamos a analizar ahora ese segundo ejemplo. ¿Sí? Tenemos aquí, miren, integral de menos 3x de y. ¿Cierto? Aquí les explico, retomando lo que estaba indicando acá. Diferencial de y. O sea, en este caso nos están diciendo es que nuestra variable es y. Que nuestra variable independiente aquí es y. La letra, esa x que está acá, ¿cierto? Sería entonces parte del coeficiente. Entonces, cuando nosotros vamos a integrar esta expresión, es como si estuviésemos aplicando la regla o lo que hicimos en el ejemplo número 1. Lo podemos escribir como, lo voy a escribir acá, como menos 3x por la integral de y. ¿Sí? De y. Y eso entonces va a ser igual a ¿qué? ¿Qué me da la respuesta allí? ¿Quién me daría la respuesta entonces? Es igual. Bien, entonces mire, como eso se entiende como si, como todo eso es un coeficiente, ¿cierto? Entonces integramos es el diferencial, ¿cierto? Entonces nos quedaría como menos 3x, la integral de diferencial ¿cuál es? Como es y, entonces sería y, ¿cierto? Más c. ¿Sí? Ustedes se preguntan, pero bueno, profe, ¿por qué si aquí tenemos es un x, ¿cierto? No. Esa x no se afecta para aplicar entonces la regla de la potencia. ¿Por qué? Porque indicaba yo, el diferencial aquí, en el diferencial nos está indicando que la variable independiente es la y. ¿Sí? Miremos el ejemplo número 3. ¿Cierto? Ese ejemplo número 3 también lo podemos reescribir como esos anteriores. Aquí entonces pregunto yo, ¿cuál es la variable del diferencial? ¿Y o x? ¿O x o y? Sería en caso tal Y, ¿no, profe? Bien. Recordemos que ese es el diferencial. El D indica el diferencial y la letra que está después es la que indicaría la variable. En ese caso la variable va a ser es x. ¿Cierto? La variable entonces va a estar siempre después de la D, de indicar el diferencial. Entonces, esa es nuestra variable, por lo tanto, entonces, esto que está acá se comporta como si fuera todo un coeficiente. Ese 2/3 de y. Entonces, yo lo puedo escribir como 2/3 de y por la integral de dx. Y entonces, eso va a ser igual a 2/3 de y, ¿cierto? X. Pero lo escribo entonces en orden alfabético. ¿Sí? Para no escribir yx, sino entonces escribiría xy. Más la constante de integración. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, claro. Listo, ok. Bueno, ahora entonces vamos a saltarnos ese punto 4. Vamos a mirar entonces el quinto. Dice aquí, mire, integral de t de t. ¿Cierto? Integral de t de t. Aquí entonces la variable es la t. Y aquí sí tenemos entonces la función. ¿Cierto? No tenemos coeficientes demarcados.
indicando entonces que el coeficiente aquí en ese sería 1. ¿Sí? Aquí el coeficiente entonces sería 1. ¿Sí? Entonces, su integral, ¿cuál sería? Voy a devolverme aquí un momento. ¿Cuál de esta 1, 2, 3 o cuarta regla aplicaríamos allí para ese ejercicio? La primera, segunda, tercera o cuarta regla. Voy a escribir aquí el ejercicio para que ustedes lo puedan visualizar. Integral de t de t. Listo. ¿Cuál regla aplicaríamos allí? ¿Para de cuál, profe? La de TDT. Exacto, para ese ejercicio que acabé de escribir acá, que es el que estamos analizando, el ejercicio integral de t de t. Entonces, ¿cuál regla aplicaríamos? ¿La primera, segunda, tercera o cuarta regla? La... No sería la segunda, profe. Listo. Miremos entonces cómo está constituida o cómo está escrita la regla. Y ya entonces ¿cómo lo explicaremos? Eso indica que es la segunda, ¿cierto? Entonces aquí en la segunda tenemos que es integral de una constante. Aquí, ¿cuál sería la constante? ¿O cuál sería ese coeficiente? O sea, esa A, ¿cuál sería aquí? Recordemos que esa A es una constante, es un número, ¿cierto? Es un número. Pero aquí no tenemos números, sino que tenemos, por ejemplo, bueno, el coeficiente que tenemos aquí es un 1, porque tenemos t. Entonces, antes de eso yo les preguntaría, ¿cuál sería la variable de esa función? De ese integral, perdón. ¿Cuál sería entonces la variable? La variable según lo que está ahí sería la T. Correcto, ¿cierto? La variable es la t, porque esta d es el diferencial, entonces eso indicaría la variable, ¿sí? Eso indicaría la variable. Y tenemos entonces, antes de eso, es una t. O sea, tenemos la función está dada en términos de esa variable. ¿Sí? ¿Sí? La función O está sea, en términos... la variable siempre va a estar después de la D. Correcto, ¿cierto? Eso. Entonces, en esa, si la queremos completar, podemos colocar aquí como coeficiente 1 y exponente 1. Ujú. ¿Sí? Eso lo podemos escribir de esa manera. Pero recordemos entonces que cuando los coeficientes y exponentes son 1, uno no los demarca, ¿cierto? Ahora sí, entonces teniendo esto acá, sí podemos nosotros verificar nuevamente cuál sería entonces la regla que podríamos aplicar. Sabemos entonces que esa ya no es la segunda, ¿cierto? Porque no es solamente no es un coeficiente solamente, también aquí tenemos coeficiente por el diferencial. Aquí tenemos una función por el diferencial. ¿Sí? Entonces, ustedes de pronto no observarán aquí algo y es que tenemos lo siguiente. Es que en esta función tenemos un exponente y exponente es 1. ¿Cierto? Aquí tenemos nuestra función, nuestra variable, ¿cierto? Con exponente n. ¿Sí? Con un exponente n. En este caso nuestro exponente va a ser es 1. Entonces aplicaríamos esta regla que tenemos aquí. ¿Sí? Pero también se aplicaría lo que es la fracción, ¿verdad? La fracción es acá. Ajá. Sí, sí, claro. Cuando identificamos que esa es la regla, entonces hay que aplicar eso que tenemos acá, ¿cierto? Ahora sí, entonces, vamos entonces a resolver nuestro ejercicio. Aquí. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si aplicamos la integral de una potencia, que es lo que se está anotando allí, integral de una potencia, entonces sería escribir nuestra función, que es t, ¿cierto? Nuestra función que es t, dice que al exponente se le suma 1, al exponente se le suma 1, y esa misma suma se coloca entonces en el denominador, 1 más 1, ¿cierto? Más la constante de integración.
En ese caso, entonces, resolviendo eso, nos quedaría es t a la 2 sobre 2 más c. ¿Sí? T a la 2 sobre 2 más c. Ojo aquí entonces en eso, y es que cuando nosotros estamos haciendo esa integral, ¿cierto? Mire, yo sé que resuelve la integral, ya el símbolo de integración ya no lo coloco, ya yo no lo escribo acá, ¿cierto? Cuando también estoy resolviendo la integral, no coloco el diferencial, el de t. Mire que aquí ya no lo coloco el de t, pero si le agrego es la constante de integración para indicar de que ya aquí yo estoy integrando, ¿sí? Ya estoy integrando, ¿sí? Listo. Vamos a mirarlo ahora con otro ejemplo para que nos demos cuenta de cómo se aplica mejor. El ejemplo número 6. Lo voy a escribir aquí para que de pronto, si se ve muy borroso, integral de 3 t a la 2 dt. ¿Sí? Listo. Entonces, tenemos en este caso, ¿cuál es nuestra variable? Primera pregunta pues, que uno tendría que analizar es ¿cuál es la variable? Aquí la variable es, recordemos que ese es el diferencial, ¿cierto? Ese es el diferencial de nuestra variable, entonces es t, ¿sí? Es t. Entonces, como tenemos un coeficiente, entonces nosotros podemos reescribir la función, perdón, la integral como 3 integral de t a la 2 dt. ¿Sí? Y ahora sí tengo entonces es integral de una potencia. Les decía yo que esa es la regla fundamental para desarrollar esos hechos de integrales. Entonces esto va a ser igual a 3, aplicando la regla de la potencia, me dicen entonces que es 3t a la 2 más 1, porque al exponente le sumo 1, sobre 2 más 1, ¿cierto? Como ya estoy integrando, miren, no coloco el símbolo integral, tampoco coloco el diferencial, pero sí coloco es el más c. ¿Sí? Más c. Listo. Resolviendo eso, entonces tendríamos lo siguiente, que eso va a ser igual a 3 t a la 3 sobre 3 más c. Ahora aquí podríamos nosotros entonces simplificar la expresión. ¿Por qué? Porque tenemos este 3 que está multiplicando y este 3 que está dividiendo. Entonces lo podemos cancelar, ¿cierto? Y nos quedaría entonces como simplemente t a la 3 más c. Y ese se ve. Y esa entonces nuestra integral. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas hasta allí? Todo bien. Vamos bien, ok. Listo. Vamos a analizar ahora este otro ejemplo. Lo voy a reescribir porque aquí se ve un poco borroso. Tenemos el integral de 3 m a la 2 n t dt. Listo. Listo, entonces, ahora sí. Pregunto, ¿cuál es el diferencial? ¿Cuál es el diferencial aquí? Nuestra variable. Mira que aquí aparece entonces tres letras. Aparece la M, la N y la T, ¿cierto? Listo, entonces nuestra variable diferencial es la T. Entonces el resto de términos los vamos a entender entre nosotros como si fueran una constante, ¿cierto? Entonces podemos escribir como 3 m a la 2 n por la integral de t de t. ¿Sí? Ahora, si yo integro esa función, entonces me va a quedar como 3 m a la 2 n
t a la 2 sobre 2 más c. Recordemos que ¿por qué se le suma aquí? ¿Por qué tenemos esta a la 2? Porque como esa es la función, ¿cierto? Exponente 1, entonces le sumamos 1 al exponente y ese mismo término pasamos entonces a dividir. ¿Sí? Mira que aquí lo estoy haciendo de forma más directa, ¿cierto? Te lo puedo escribir así o de forma más clara, pues como más visible para esto, entonces sería 3 medios de m al cuadrado n t al cuadrado más c. Y ese sería entonces la integral de la función. Listo. Miremos otro ejemplo. Ahora tenemos ustedes por acá el ejercicio número 12. Y aquí tenemos entonces algo particular. Y es que tenemos un cociente. Hay un cociente aquí. Entonces nos va a pasar lo siguiente. Voy a reescribir la función. Entonces, integral de 2 de x sobre x al cuadrado. Mire que ese es sobre x al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo voy a escribir aquí algo, y es que nosotros cuando tenemos una función como esta, o una integral de esta, lo ideal es que reescribamos la función, ¿sí? Lo ideal entonces es que reescribamos la función. ¿Cómo así que reescribirla? Es que nosotros podemos aplicar las propiedades de la potencia. Entonces tenemos aquí que esa expresión 1 sobre x, que eso es un cociente, se puede expresar entonces como una potencia, pero aquí el exponente de la variable que está positivo aquí en el cociente, aquí está positivo, entonces al escribirlo como una potencia, entonces va a quedar entonces con exponente negativo, va a quedar es como menos 1, ¿sí? Recordemos aquí que este 1 no es aquí la de ese exponente, ¿no? 1 es el coeficiente, aquí no se demarca porque por la regla de esa que no se necesario demarcar el exponente, pero este exponente menos 1 sí se debe de demarcar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si aplicamos esa regla a esa que tenemos acá, 3 sobre x a la 4, ¿cierto? Entonces, expresado como una potencia, nos va a quedar es como el coeficiente que es 3, nuestra función que es x, y aquí como está multiplicando, mira que aquí la x a la 4 estaba dividiendo, al pasar a multiplicar, entonces va a quedar es exponente negativo, 3x a la menos 4. Entonces, aplicado esa propiedad a ese ejercicio, entonces nos quedaría de la siguiente manera, y es 2x elevado a la menos 2 de x. Esta es la integral que nosotros vamos a resolver. ¿Sí? Esa es la integral que nosotros vamos a resolver. Miren que simplemente tenemos la función que estaba dividiendo, entonces pasó a multiplicar, y su exponente entonces pasa a ser negativo. Y vuelve a ser entonces una potencia, ¿cierto? Entonces, reescrita, pues aplicando las propiedades, tendríamos que ser 2 por la integral de x elevado a la menos 2 de x. Ahora sí, integral de una potencia, que va a ser igual a 2x, como se le va a sumar 1, entonces va a tener es menos 2 más 1, entonces nos va a dar es menos 1, ¿cierto? Y ese mismo exponente pasa entonces a la división, más c. Listo. En estos casos, cuando integremos una función y el exponente sea negativo, lo ideal es que se exprese entonces la función resultante con exponente positivo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si tenemos una función con exponente negativo, ¿cierto? Entonces apliquemos la propiedad del cociente y la reversemos. O sea, nos va a quedar entonces de esta manera, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Entonces que esta x va a quedar entonces en el denominador. O sea, eso va a ser igual a, bueno, aquí multiplicación de signos, 2 positivo por menos 1 negativo, sería 2 por menos 1 daría menos 2, ¿cierto? Entonces por eso voy a colocar aquí menos 2 sobre x más c. ¿Sí? Se preguntan aquí, ¿qué pasó con ese menos 1? ¿Qué pasó con ese menos 1 de exponente? El menos 1 es un coeficiente, aquí está, no se demarca. El menos 1, que era un exponente, porque la función estaba multiplicando, al pasar a dividir, hay que dar el exponente, pero ya queda positivo, ¿cierto? Y esa sería entonces nuestra función. Listo. Aquí tenemos entonces otra
particularidad de esos ejercicios, el ejercicio 19 nos indica lo siguiente, y es que tenemos la integral de raíz cuadrada de z, de z, de z, y coloqué x. ¿Sí? Listo, entonces en este caso también tenemos una propiedad de las raíces y potencias que nos dice entonces lo siguiente, que una raíz cuadrada de una función cualquiera, ¿cierto?, se puede expresar como una potencia, como un x a la 1 medio. Ese 1 medio, ¿de dónde sale? Es que como es una raíz cuadrada, el índice de la raíz es 2 y el exponente, la cantidad subradical, es 1. Entonces, nuestro índice de la raíz va a ser el denominador en nuestro exponente, y el exponente, la cantidad subradical, va a ser el numerador de nuestro exponente. ¿Sí? Entonces, de forma análoga podemos nosotros explicar lo siguiente. Bueno, si esto nosotros lo queremos comprobar, pues nosotros sabemos una raíz cuadrada muy fácil, ¿cierto? Raíz cuadrada de 4, eso también lo podemos escribir como 4 elevado a la 1 medio. Si lo aplicamos nosotros en nuestra calculadora, nos va a indicar que la respuesta es 2, ¿cierto? Pero la respuesta realmente es más o menos 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 4 es el 2 positivo o el 2 negativo. Porque 2 por 2 da 4 y menos 2 por menos 2 también da 4, ¿cierto? Entonces, eso es como una manera de ejemplo de comprobar que eso sí se cumple. Supongamos que nuestra expresión hubiese sido así: raíz cúbica de x a la 4. ¿Sí? Entonces eso hubiese sido expresado, bueno, voy a cambiarlo aquí, no el x a la 4 porque ya les voy a indicar por qué, sino x a la 2. No es que no pueda ser x a la 4, no, sino que es que si coloco x a la 4 me tendría que simplificar la expresión, y eso se lo voy a explicar ahorita enseguida. Aquí estoy indicando entonces que el exponente de la cantidad radical es menor que el índice de la raíz. Entonces, eso expresado como una potencia va a ser igual a x elevado a la 3, a la 2 tercios. X elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Recordemos que el índice de la raíz es el denominador en ese exponente. ¿Sí? Ahora, volviendo a nuestro ejercicio, si tenemos el raíz cuadrada de z, lo que realmente tenemos allí es la integral de z elevado a la 1 medio de z. Listo. Y ahora sí integramos. Nuestro exponente entonces va a ser ese 1 medio, y como es una integral de una potencia, entonces aplicamos la regla número 4, que es que hay que sumarle 1 al exponente, y esa misma suma o ese mismo resultado va a pasar a dividir. Entonces, ¿cuánto nos daría antes la expresión? ¿Cuánto nos daría entonces 1 medio más 1? ¿Cuánto daría 1 medio más 1? Que sería con sus calculadores, ustedes hagan el procedimiento, daría z elevado a la 3 medio sobre 3 medios, ¿cierto? Más la constante de integración. Les voy a entonces demostrar por qué lo del 3 medio. Recordemos que tenemos es 1 medio sumándole 1, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, podemos nosotros completar la función, pues la fracción, aquí colocando entonces 1, y aplicamos entonces la suma de fraccionarios. Carita feliz, por ejemplo, miren aquí. Multiplicamos entonces en extremo por extremo con extremo, y los dos denominadores, ¿cierto? Entonces eso nos va a dar como 1 por 1, 1, más 2 por 1, 2, y la multiplicación de los denominadores sería 2 por 1, 2. Y eso es igual a 3 medios. ¿Cierto? De ahí aparece ese 3 medios. Listo. Pero ¿qué nos pasa aquí? Tenemos eso, una función dividida por un fraccionario, ¿cierto? Entonces podemos aplicar producto de extremos, proporcionalidad, o ley de orejas, que ustedes llaman comúnmente, ¿cierto? Extremo por extremo y medio por medio. Entonces este 2 pasaría entonces a multiplicar, hasta que nos va a quedar es como 2z elevado a la 3 medio
sobre 3 más c. Ahora aquí hacemos entonces la parte pues como reversible, y es indicando de que si el exponente es un número fraccionario, lo podemos escribir como una raíz, ¿cierto? O sea, si yo tengo la raíz, la escribo con una fracción, como exponente fraccionario, pero si tengo una función con exponente fraccionario, me puedo volver a la raíz. Entonces esa z a la 3 medio me va a quedar de la siguiente manera, me va a quedar 2 tercios de raíz cuadrada de z a la 3, ¿sí? Más c. Recordemos que eso es raíz cuadrada. Entonces yo voy a colocar aquí con rojo el exponente, el índice de la función, el índice de la raíz. ¿Para qué lo coloco? Para indicarle que aquí tenemos la cantidad subradical tiene un exponente mayor que el índice de la raíz. Hago claridad. El ejercicio yo se los puedo valer hasta aquí. ¿Cierto? Yo puedo colocar ahí que esta es la solución. Pero realmente ese ejercicio me lleva a mí a que yo tengo que simplificar esta expresión. ¿Sí? Simplificar esta expresión. ¿Y cómo lo simplifico? Aplicando la propiedad de las potencias. Entonces yo puedo reemplazar, reescribir esa expresión de la siguiente manera. Como 2 tercios por la raíz cuadrada de z a la 2 por la raíz cuadrada de z. ¿Por qué lo puedo expresar de esa manera? Son raíces cuadradas, ¿cierto? O sea que el índice va a ser el mismo. Voy a colocar aquí con rojo. El índice es el mismo. Pero ¿qué pasó con ese exponente 3? Aquí yo lo repartí como z a la 2 y un z a la 1. Entonces 1 más 2 me va a dar el 3 que tengo acá. Pero esto me va a permitir, esto me está permitiendo entonces que yo pueda simplificar esta raíz, ¿sí? Yo puedo entonces decir aquí que este índice de raíz lo puedo cancelar con ese exponente que tengo acá, ¿sí? Y entonces ya me quedaría a mí la expresión como 2 tercios de z raíz cuadrada de z. Bueno, aquí me faltó el más c. Más c. ¿Sí? El segundo, ¿por qué no lo puedo simplificar? Porque el exponente, la cantidad radical aquí es 1. Es menor, ¿sí? Es menor que el índice de la raíz. Y eso es lo que se quiere, que siempre la cantidad subradical, su exponente, tenga exponente menor que el índice de la raíz. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta allí? Entonces esta sí realmente sería la respuesta final, ¿cierto? ¿Sí? Esa sería después la respuesta final. Si ustedes lo resuelven hasta aquí yo se los valgo. ¿Sí? Hasta aquí yo se los valdría. Indicando pues que aunque la cantidad subradical tenga exponente mayor que el índice de la raíz. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nada, pero sino que esa fue un poquito más larga. Ah, sí, sí, claro, no te preocupes, y ahorita van a aparecer otras mejores. Vamos a volvernos nuevamente aquí a nuestra guía. Miren, ya hemos hecho el ejercicio, el hicimos es el 12, hicimos el 19, está por acá abajo, el que estamos haciendo justamente ahora, ¿cierto? Pero tenemos más ejercicios, ¿sí? Tenemos allí la guía, miren ustedes cuál de ellos podemos hacer. Ya tenemos más tiempo para hacer más ejercicios. Yo les tenía preparados esos porque son particulares, ¿cierto? Pero sigamos practicando con más. ¿Cuál otro de esos que están viendo allí hacemos? La 30, profe. Y la 26. 26 y 30. Listo, vamos entonces con la 26. Lo voy entonces a recortar, ya me empezó una página nueva. Listo, entonces para que lo podamos ver mejor voy a escribir el ejercicio acá, integral, ¿sí? De una función que es racional, que tenemos entonces 3m n dt 5at, ¿cierto? Y si ustedes ven esta expresión, entonces tienen muchos términos, ¿cierto? Pero no,
tranquilos, ustedes lo que tienen que verificar entonces es cuál es el diferencial. Y el diferencial de aquí está de t, ¿cierto? Entonces esa es nuestra variable, la t. El resto se comporta entonces como coeficientes de esa función. O sea que eso ustedes lo pueden escribir como simplemente, aquí algún momento, como 3mn sobre 5a, ¿cierto? Por la integral de t sobre t. ¿Sí? De t sobre t. Listo. Y buena pregunta esa porque se nos va a ayudar entonces a trabajar el primer parágrafo de la regla 4. ¿Sí? ¿Por qué? Profe, y Porque, ese no lleva más C. no, porque mira, aquí tengo todavía la integral. No he resuelto la integral. Aquí tengo el símbolo, lo estoy borrando en ese momento. ¿Sí? Como no he integrado, y es más, tengo el símbolo integral y tengo el diferencial. Eso indicaría entonces que no he integrado todavía. Entonces por eso no puedo colocar el más c. Simplemente estoy reescribiendo la función, indicando de que todo eso es un coeficiente y que mi variable entonces es la t. Pero en esa, la integral, la función está en una división. O sea que tengo que reescribirla, ¿cierto? Aplicar lo del cociente. Recordemos la última que hicimos, que cuando la función está en el denominador, al pasarla a multiplicar, su exponente va a quedar negativo, ¿cierto? Su exponente va a quedar negativo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que esto yo lo puedo reescribir todavía como 3mn sobre 5a que multiplica a la integral, ¿sí? A la integral de t a la menos 1 de t. ¿Por qué queda como t a la menos 1? Porque tengo aquí entonces que mi función está como dividiendo, ¿cierto? Entonces al pasarla a multiplicar, aquí el exponente estaba positivo y entonces al pasarla a multiplicar el exponente va a quedar negativo. ¿Sí? Y aquí tengo entonces la consideración inicial con el descenso de la regla. Miremos acá. Y es que el exponente tiene que ser diferente de menos 1 para aplicar la propiedad, la regla de la potencia, integral de la potencia, ¿cierto? Cuando el exponente es menos 1, entonces eso me va a dar es logaritmo natural. ¿Sí? Logaritmo natural. Entonces en ese caso, lo que tendría que resolver aquí sería entonces esta t a la menos 1 va a ser igual entonces al logaritmo natural de esa función. Ahora sí, mire, voy a integrar. Entonces eso va a ser igual a 3mn sobre 5a, ¿cierto? Por el logaritmo natural de mi función. ¿Y cuál es la función? Es t, ¿cierto? Más c. Listo, aquí una anotación que no lo he mencionado anteriormente, y es el logaritmo natural del valor absoluto de la función. ¿Cierto? Estas dos barras es valor absoluto de la función. Esta sería entonces la integral de la función. ¿Sí? Entonces mire que el término se veía bastante extenso, ¿cierto? Pero aquí lo que nos están indicando es que si el exponente es un menos 1, cuando es menos 1 de la función, su integral va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de la función, más c. Muy bien. Vamos a mirar. Ahora sí, hicimos el 26, que era este, ¿cierto? Ahora sí, el compañero nos dice entonces también que el 30. Vamos a copiarme el ejercicio número 30. Bueno, recuerden que si tenemos alguna pregunta, alguna duda, con gusto se las voy resolviendo enseguida. Tenemos aquí entonces nuestro ejercicio. Yo lo voy a reescribir nuevamente porque se ve un poco borroso. Entonces tenemos es 15 dt sobre 2 raíz cuadrada de t al cubo. ¿Sí? 2 raíz cuadrada de t al cubo. Listo. ¿Qué
¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo podríamos resolverlo? Bien, ¿cómo podríamos nosotros resolverlo? Entonces, primero que tenemos que hacer es identificar que tenemos entonces un cociente, ¿cierto? Esta es la integral de un cociente. Y que nuestra variable aquí, ¿sí? Nuestra variable es la t, ¿cierto? Que es aquí el diferencial de t. Entonces, ese 15 medios se comporta como coeficiente. Entonces, lo podemos escribir nosotros como 15 medios por la integral de dt sobre raíz cuadrada de t al cubo. Listo. Tenemos aquí lo siguiente, y es que nuestra función está en el denominador, ¿sí? Nuestra función está en el denominador, entonces hay que pasarla al numerador, ¿cierto? Pasarla entonces a multiplicar. O sea, nuestra función está en el denominador. Pero, ojo aquí, ¿cuál es el exponente? ¿Es 3 o es 2? Porque ese es el índice de la raíz. No, tenemos primero que reescribir esa raíz como una potencia aquí en el denominador. O sea que eso va a ser igual a 15 medios por la integral, ¿cierto? De dt sobre t elevado entonces a la 3 medios. Ese 3 medios, recordemos que sale es de que el índice de la raíz y el exponente de la cantidad de su radical, ¿cierto? Ahora sí, reescribiendo nuevamente la función, porque tiene exponente, ¿cierto? Que es 3 medios y está dividiendo, esta t aquí se integral al pasarla a multiplicar para que el exponente entonces quede negativo. Entonces eso va a ser igual a 15 medios de la integral de t elevado entonces a la menos 3 medios de t, ¿cierto? Por dt. Y ahí ahora sí, ya tengo entonces una función exponencial, ¿sí? Mira que no he integrado porque tengo el símbolo integral y tengo el diferencial de t, ¿cierto? Ahora sí voy a integrar, aplicando entonces la regla de la potencia, que es esa, que se le suma 1 al exponente y ese resultado también pasa a dividir. Entonces eso va a ser igual a el coeficiente, que es 15 medios, ¿cierto? Por, ahora ¿cuánto me va a dar? Voy a hacerlo por acá aparte. ¿Cuánto nos va a dar? Menos 3 medios más 1. ¿Sí? Menos 3 medios más 1. Entonces completemos la fracción aquí, colocándole un 1. Entonces, recordemos nuevamente, carita feliz. Extremo por extremo, extremo por extremo y denominador con denominador. Nos da entonces lo siguiente, ya tenemos menos 3 por 1, nos va a dar entonces menos 3, más, que es el signo de la operación, 2 por 1 daría entonces 2, sobre la multiplicación de los denominadores, 2 por 1, 2. Eso entonces va a ser igual a menos 3 más 2, va a ser menos 1 sobre 2. O sea, nos va a resultar como t elevado a la menos 1 medio, ¿cierto? Sobre, ¿sí? Aquí, sobre, sobre menos 1 medio, ¿cierto? T elevado a la menos 1 medio sobre menos 1 medio, ¿sí? Más c. Miren que aquí ya, como estaba integrando, entonces no coloco el símbolo integral y tampoco coloco el diferencial, pero si agrego la c, constante de integración. ¿Sí? Listo. Ahora entonces lo que tenemos aquí es que resolver las operaciones que nos quedan aquí indicadas. Primero que tenemos entonces una proporción acá, ¿cierto? Por proporcionalidad. Ley de orejas que llaman ustedes. Reitero aquí, es que ya 15 medios por extremo, entonces me daría 2 por t elevado a la menos 1 medio sobre 1. Quiero colocar de esa manera. Más c, ¿cierto? Pero recordemos que todo número dividido por 1 nos va a dar la misma cantidad.
Me va a estorbar esta charita. Listo, entonces vamos a hacer aquí dos pasos enseguida. Nos vamos a dar cuenta entonces aquí que este 2 está multiplicando y este 2 está dividiendo, ¿cierto? Entonces los podemos cancelar. Entonces ese 2 que multiplica con ese 2 que divide, cancelamos. Primer paso que hicimos allí. Segundo paso, y es que la t tiene exponente negativo. Entonces la t va a quedar en el denominador, ¿cierto? Va a quedar en el denominador. Por tener exponente negativo, la t va a quedar en el denominador. Segundo paso. Y vamos a hacer 3 aquí en 6. No, ya, a 6. Entonces eso va a ser igual a... Voy a hacerla por partecitas. A 15, ¿cierto? Sobre t a la 1 medio más c. El 1 lo quité porque pues, es el coeficiente aquí, ¿cierto? Que todo número dividido por 1 va al mismo número. Los dos que se cancelaron que ya desaparecen y el que solamente queda el 15 y la t que tiene exponente negativo, miren, aquí en el coeficiente, en el denominador aparece con exponente positivo. Ahora, la t tiene exponente fraccionario, o sea, aquí lo puedo expresar como una raíz. Entonces eso va a ser igual a 15 sobre raíz cuadrada de t, ¿sí? Más c. Y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. Yo sabiendo eso, que la exponente es un número fraccionario, pude haber hecho entonces de aquí, de ese término que hicimos, haber pasado acá, ¿cierto? De forma inmediata. ¿Sí? Preguntas aquí, eso parece una Z. Preguntas, dudas, inquietudes. No, nada, está entendible. Ok, listo. Volvamos Profesor, entonces. esta clase sí la grabó. Sí, señor, estoy grabando. Para verla después, por si acaso. Claro, claro que sí. Listo, vamos a mirar entonces nuevamente acá. Aquí tenemos los ejercicios. ¿Cuál otro podemos practicar? Listo. Pregunto. ¿Algún otro ejercicio que podemos trabajar? Listo, yo les propongo entonces que hagamos, no sé, ¿cuál creen ustedes que podemos hacer? Miren, lo voy a resumir un poquitico para que visualicen más la guía. Pidan ustedes alguno porque el resto lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Entonces ustedes aprovechen ahora. Haga el 6, pues, 6. ¿Cuál? 6. El 6, no, el 6 ya lo hicimos ya. Ah, pues pensé que no lo había. Ahí tenemos el 6, El 24, profe. 24. Listo. Vamos a copiarnos entonces el ejercicio 24. Bueno, no es para usarlo, pero miren aquí el encabezado de esa guía, ¿cierto? Dice aquí, resuelve las siguientes integrales inmediatas empleando las reglas y sugerencias mencionadas en esa guía, ¿cierto? Integrales inmediatas. O sea, eso es porque salen así rapidito, porque hay otras que no son tan inmediatas. Entonces, eso hay que tenerlo con claro porque lo que viene ahorita entonces van a hacer otros tipos de ejercicios que son un poquito más robustos. Entonces, el ejercicio nos dice así, integral de 3 dy sobre 5 raíz cúbica de y.
Listo. Ese es nuestro enunciado. Listo. Entonces, para reescribir esa función, esa integral, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Le podemos entonces nosotros decir que los coeficientes a 3 quintos los sacamos de la integral, ¿cierto? Entonces 3 quintos por la integral de y, ¿cierto? Sobre, y hoja 15 voy a hacer lo siguiente. Estoy sacando tanto los coeficientes como esta raíz cúbica de y, lo voy a expresar entonces como una función con exponente. Se me va a quedar como y elevado a la 1/3. Voy a borrar aquí esa y porque me quedó muy pegada a la otra. Y elevado a la 1/3. ¿Sí? Digo que es que esa y de arriba me queda como denominador, como numerador me quedó muy larguita aquí, disculpen un momento. De y sobre y entonces a la 1/3. Listo. Ahora sí, nuevamente. Tengo entonces mi función que está como un cosiguiente, entonces ya tengo que pasar a multiplicar, ¿cierto? Y su exponente entonces va a quedar es negativo. Entonces eso va a ser igual entonces a 3 quintos por la integral de y a la menos 1/3 de y. ¿Sí? Listo. ¿Esto por qué? Recordemos, como estaba aquí dividiendo, al pasar a multiplicar, su exponente entonces quedaría negativo. Y es entonces lo que nosotros vamos a integrar. Ahora sí, entonces tenemos aquí 3 quintos, ¿cierto? Que multiplica a la integral de esa función. Entonces tenemos y elevado a la menos 1/3. Entonces, menos 1/3, recordemos que siempre se le suma 1 al exponente. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí que es menos 1/3. ¿Sí? Menos 1/3 más 1. ¿Cuánto daría eso? Menos 1/3 más 1. ¿Sí? Si ustedes lo hacen allá en su calculadora o lo hacen allá a lápiz y papel, tenemos entonces que eso va a ser igual a y igual a 2/3 sobre 2/3, ¿cierto? ¿Sí? Sobre 2/3 más c. ¿Sí? Listo. Ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Entonces, propiedad de la proporción aquí, ¿cierto? Productos de extremos. Y entonces tendríamos esto que va a ser igual a 3 quintos, que multiplica entonces a 3 y a la 2/3 sobre 2, ¿cierto? Más c. Aplicando entonces, ahora multiplicación de fraccionarios, tenemos es numerador con numerador, denominador con denominador. Voy aquí a cambiar eso un poquitico para que nos quede en el mismo orden. 3 quintos, ¿cierto? Así. Listo, entonces multiplicando 3 por 3 nos daría entonces 9, 5 por 2 nos daría entonces 10, ¿cierto? Y ahí tenemos y elevado a la 2/3, pero eso lo podemos expresar nosotros. Esta expresión la podemos expresar como una raíz. Como el puente está positivo, mire, es un fraccionario, pero el puente está positivo, no va a pasar al denominador, va a quedar en el numerador, ¿cierto? Va a quedar entonces como raíz cúbica de y a la 2 más c. ¿Sí? 3 por 3 es 9, 5 por 2 10, raíz cúbica entonces de y a la 2. Pregunto aquí, ¿hay que simplificar esta expresión, esa raíz? ¿Se puede simplificar sí o no? ¿Se puede simplificar sí o no? A raíz, profe. Pero ¿se puede simplificar esa raíz sí o no? Se podría, ¿no? Listo. Entonces tengamos en cuenta que ¿cuándo se puede simplificar? Cuando el exponente de esta cantidad subradical, o sea, el exponente de la función, es mayor que el índice de la raíz.
Cuando este número aquí es mayor que este. De lo contrario no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque usted un y a la 2 usted lo puede expresar que es como y por y, ¿cierto? O sea, raíz cúbica de y, raíz cúbica de y. ¿Sí? Y aquí entonces usted no puede entonces cancelar este 3 con este 1. Este 3 con este 1 no lo puede cancelar. ¿Sí? Entonces, de esa manera no se puede simplificar esa expresión. O sea que hasta aquí quedaría la cantidad. ¿Sí? Si fuese, por ejemplo, raíz cúbica de y a la 4, ¿cierto? Entonces este 4 yo sí lo puedo expresar como un y a la 3 y como un y a la 1. Claro, raíz cúbica de y a la 3, raíz cúbica de y a la 1. Entonces, mira, aquí yo tengo entonces números que son múltiplos entre sí. 3 es múltiplo de 3. Entonces, estos dos sí los puedo simplificar, pero ese no lo puedo simplificar, ¿cierto? Porque el 3 no divide al 1. ¿Sí? Entonces, esta sí, esta aquí no. Entonces, siempre se puede hacer cuando el exponente de la cantidad subradical sea mayor que el índice de la raíz. Listo, entonces voy a borrar eso aquí y aquí tendríamos entonces nuestra expresión. Listo, señores. Entonces tenemos aquí entonces en plataforma esa guía. Enseguida yo les voy a subir ese mismo documento con los ejercicios que hemos ya resuelto y el link del video para que ustedes entonces practiquen. Nos quedan muchos más ejercicios para que ustedes los puedan practicar. Uy, sí, pero... Para que ustedes los puedan practicar y cualquier duda, cualquier pregunta, recuerden que me pueden Profe, escribir. ¿puede colocar donde está el ejercicio que hizo ahora? Sí, señor. Listo, gracias, profe. Con gusto. Te les indicaba. Entonces ese material va a estar puesto allí en la plataforma, yo se los coloco enseguida para que ustedes lo puedan consultar, ¿cierto? Y la guía pues que tenemos allí. Yo aquí tengo los ejercicios, están todos, uno en cada página, entonces, para que ustedes lo desarrollen. Bueno, señores, no siendo más, recuerden entonces que tenemos un taller de seguimiento para entregar la próxima clase y tenemos esta guía pues como para adelantar y practicar. Dentro de 15 días tenemos nuestro compromiso, que es el primer examen parcial, 25 de marzo. Señores, no siento más, buen resto de día para todos. Muchas gracias. Con mucho gusto.